Un cariñoso saludo a todos presentes en esta charla, especialmente a María, gracias a vos y a través tuyo al Centro Cultural Salamone de Balcarce, por haberme invitado a estos recorridos virtuales de cementerios bonaerenses. Así que los voy a guiar por el de San Fernando de Buenavista y los invito a acompañarme. Primero nos ubicamos geográficamente. San Fernando está a 28 kilómetros al norte de la capital federal, una superficie continental de 23 kilómetros y un poco más de 163.000 habitantes. Limitamos con Tigre al norte, con San Isidro al sur, el río Luján en el este y en el oeste también con Tigre. Somos el partido más pequeño de la provincia de Buenos Aires en el aspecto continental, ya que a su vez poseemos secciones segunda y tercera de islas del Delta, que son reserva de biosfera declaradas por la UNESCO desde el año 2000. Bueno, aquí una vista aérea de lo que vamos a ver una parte hoy, que es el cementerio. En 1969, se habilita el cementerio como lo vamos a ver, insisto, a ver hoy, y su parte más antigua es la que veríamos como una parte más oscura. Eran en ese momento 10.000 metros cuadrados, nuestra población era de poco más de 4.000 habitantes. Hoy, como dijimos hoy, somos más de 163.000 y el cementerio con todas sus ampliaciones ha llegado a los 112.974 metros cuadrados. Muy brevemente, el origen histórico. Recordamos que después de la fundación de la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580, se reparten las suertes de chacras, los solares. Esas suertes de chacras o chácaras van a llegar, la última de ellas, a lo que sería algunos siglos después San Fernando. Toda esta zona, conocida entre el 1600 y el 1700 como los Pagos de la Costa de Monte Grande, tenía una primera población en una zona muy baja, el pueblo de Las Conchas, a la salida del río de Las Conchas con el río Luján. El padre Manuel de San Ginés, previendo estos grandes desastres que producían las inundaciones, traslada ya en 1802 un pequeño ranchito al alto de la Punta Gorda. Lo que vemos en oscuro, ese primer plano, levantado por Eustaquio Giannini y Santiago de Liniers, es de 1805, y en el alto, que sabemos que son unos 15 metros de altura, esta barranca natural, se programa este pueblo que ha de ser San Fernando de Buenavista. Ahí figura una letra C como el primer cementerio, pero en realidad eso no llegó a construirse. Y esta es una imagen aproximadamente hacia los años 1814, donde se ve la capilla, lugar que hoy ocupa el edificio municipal, y esta primer capilla, Nuestra Señora de Aranzazú, también tenía enterratorio. Antes ya había construido el padre un pequeño rancho de barro, donde figura un enterramiento en el año 1803, del vecino Lorenzo Fredes. Pero en el enterratorio de esta capilla que vemos fue sepultado en 1815 Hipólito Vieites, desterrado en San Fernando por problemas políticos. Vieites fallece, figura en el libro de difuntos firmado por Manuel de San Ginés, que residía, que estaba casado, que había testeado y que residía por graves problemas políticos en San Fernando. Nunca se pudieron identificar los restos de Vieites con los traslados que se hicieron. Estamos entonces hablando que el cementerio no lo podemos separar del origen de la iglesia, es decir, este sería como su primera ubicación. En algún momento, en un jardín interno del edificio municipal, había un monolito que lo recordaba a Vieites, que luego desapareció con ampliaciones que se hicieron. Y cuando se cumplieron los 200 años de su fallecimiento, el Instituto de Estudios Históricos de San Antonio de Areco se hizo presente con una placa, fue un acto de homenaje, y se colocó en una de las paredes del acceso del edificio municipal.
Dijimos, este primer cementerio en 1850 se traslada, ya estaba completo el enterratorio de la capilla, y por otro lado la ciudad había crecido y había que sacarlo del núcleo poblacional, y se traslada a un lugar bastante alejado para ese momento, donde muchos años después se va a construir el hospital. Y en 1869 se vuelve a trasladar, lógicamente también considerado muy lejano, en una zona muy poco poblada, pero lamentablemente una zona baja e inundable. Se la conocía como Estero Bellaco, ya que hacía mención a esta batalla de la guerra con el Paraguay. Aquí tenemos una foto antigua del cementerio, fines del siglo XIX, y lamentablemente hoy estas bóvedas que aparecen es difícil de identificarlas, ya que ha habido transformaciones y agregados, pero bueno, es una imagen que tenemos de entonces. Llega a este que nos vamos a referir ahora, es decir, a la construcción y ampliación del cementerio hacia 1939, que es inaugurado, con el gran portal y la capilla y distintas mejoras. Vemos el llamado a licitación en el libro del digesto municipal, la placa que recuerda al intendente de ese momento, don Rodolfo Canale. Era gobernador de la provincia, Manuel Fresco, y de Rodolfo Canale vamos a hablar un poquitito más adelante. Así lo vemos hoy, Avenida Sobremonte al 2700. Al inicio, digamos, de la construcción, en el 39, esta calle era de tierra, y bueno, esa avenida lleva el nombre de quien colocó la piedra fundamental de la iglesia y del canal San Fernando. Lo que vemos sobre la izquierda es parte de la plazoleta que lleva el nombre de Rodolfo Canale. También la vamos a mencionar después. Y el portal. El portal, a mi modo de opinar y de ver, guarda cierta similitud con muchos de los cementerios que se construyeron en las décadas de finales del 30 y del 40. Es decir, que hay una historia, un desarrollo de los cementerios muy similar en toda la provincia, ¿no es cierto? Es decir, generalmente iniciado en las capillas, luego alejados un poco del núcleo poblacional, y finalmente puestos en valor realmente con grandes portales, algunos realmente muy impactantes. Aquí vemos algunos detalles del Art Deco y las letras de Descansa en Paz. Al inicio nos vamos a encontrar hacia izquierda con la capilla, hacia la derecha con unas oficinas para personal, una galería y tres importantes vitraux: la Sagrada Familia y dos exactamente iguales como el que vemos aquí, obra de Urso Marzo y compañía, también por llamado a licitación en el año 39, y que en su momento costaron la suma de 3.000, poco más de 3.000 pesos moneda nacional. Entiendo que actualmente Urso Marzo es una galería de arte. Traté de obtener algo más sobre archivos, pero no me dieron buena respuesta. Ingresamos el camino principal, vemos una gran cruz de hierro y los cipreses. Algunos, lamentablemente, por el paso del tiempo y algunas tormentas fuertes, se han caído, hubo que sacarlos. Hay algunas crónicas que dicen que en su inicio también tenía eucaliptos, en este momento no lo hay. Y sobre la izquierda vemos la escultura Nostalgia de Perlotti, del año 1958, que en San Fernando estaba en la Plaza Mitre. En el 2005 se hace una reforma importante sobre la calle Constitución y la plaza, se quitan todos los monumentos de la plaza, menos el de Mitre, con idea de hacer un bulevar de monumentos, pero eso no se concretó. La escultura estuvo mucho tiempo arrumbada en el corralón, y en unas intervenciones que se hicieron en el año 2012 fue trasladada al cementerio. Patrimonio. Respecto de patrimonio, yo pienso que en general todo el cementerio es patrimonio, en tanto que guarda la historia, fiel reflejo de la ciudad, de aquellos que hicieron esta identidad de San Fernando y todos sus aspectos. Pero las fotos que vamos a ver son de la parte más antigua. Esta bóveda que vemos sobre la derecha sería prácticamente el límite sur que tenía en sus inicios el cementerio. Las otras están un poco más aisladas,
Las fechas que vemos son de finales de siglo, y algunas, la que he encontrado es, digamos, más antigua, 1882, lo cual no quiere decir que otras sean anteriores, pero no tienen fecha y por documento aún no se ha podido encontrar. Estas, por ejemplo, están en lo que seguramente era el límite ya del oeste y han quedado entre sepulturas de tierra. Esta es esta calle que diría yo como límite sur. Y vamos al Monumento Histórico Nacional con que cuenta el cementerio, y es al doctor Adolfo Saldías. Aquí vemos una foto de él y una placa que fue colocada precisamente en la fecha de su fallecimiento por un grupo de amigos, ¿no? Un homenaje. En realidad, aquí vemos la calle y la primera sobre la derecha es la bóveda de Saldías. Esta es la zona que llamamos nueva. La mayoría de ellas se fueron construyendo entre finales del 40, 50, 60, y como vemos, muy uniformes en sus detalles de terminación, sin mayores ornamentos. Y bueno, recordamos que en realidad Adolfo Saldías, cuando fallece en 1914, siendo diplomático en Bolivia, va a ser trasladado al país y sepultado en una bóveda en Recoleta. Hacia 1935, por problemas sucesorios, esta bóveda debe dejarse y su hija, Elisa Saldías de Gorostiaga, manda a construir esta en San Fernando. Y bueno, la vemos con una cruz tipo churrigueresca, falta la bandera y están las placas que dicen que es Monumento Histórico Nacional por decreto 1220 del 73. En 1964, a 50 años de su fallecimiento, y un poco contó María en su charla muy interesante sobre los monumentos históricos necrológicos, era el momento en el que se podía designar Monumento Histórico Nacional, y esa gestión de esa primera comisión va a dar como resultado de la declaración en el 73. De Saldías recordamos, bueno, brevemente, nace en 1849, familia unitaria, estudió luego de la escuela primaria en el Colegio Nacional, obtiene su título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1874, o sea que abogado, escritor, periodista, político, se desempeñó en muchos cargos públicos y se lo considera el primer revisionista de la historia argentina, con sus obras, bueno, ensayos sobre la Constitución Argentina, Historia de Rosas y su época, que luego fue Historia de la Confederación Argentina. Así que bueno, una figura importante en nuestra historia. En 2014 en San Fernando se le hace un homenaje, asiste su nieta, que fallece después en 2015, y está también acompañando sus restos a su abuelo. Aquí vemos el frente nuevamente, se alcanzan a ver en la foto, si ustedes ven los ataúdes, y el superior está recubierto con la bandera argentina. Los monumentos históricos municipales. Estas son a maestros, 3 de ellos propulsados por la Biblioteca Madero y uno por la misma dirección del cementerio. Ya comienzan en el año 1992 a solicitarse y se declaran en 1994. Este es María Tapie, que como vemos sepultura de tierra con cierto abandono lamentablemente, la placa que recuerda, digamos, es propiamente la expresión de la educación, el libro abierto, la maestra y sus alumnos. María Tapie, hija de franceses, mejor dicho, francés el padre, argentina la madre, y vivieron siempre en la zona cercana al canal, la zona de mayor desarrollo económico de nuestra ciudad por aquellos años. Asistió a un colegio de señoritas, y ya desde los 14 años daba clases en su casa. La mayoría de las escuelas de aquellas épocas se inician precisamente en casas particulares con 1 o 2 aulas. Después fue secretaria en 1918 del Consejo Escolar, y a su fallecimiento, ya bastante de edad alta, debió hacerse una
una colecta, digamos, para construir su sepelio y construir su bóveda. También el municipio colaboró. El maestro Juan Cuquel, el maestro francés. Bueno, él fue maestro y director del Colegio Franco-Italo-Argentino desde 1901 hasta que fallece. Originalmente este había sido el Colegio Franco-Argentino, y luego cambia, como dijimos, y él va a ser el maestro y director muy severo, muy correcto, pero con una devoción por la educación. Muchos de sus alumnos fueron después destacadas figuras en distintos ámbitos en San Fernando y lo recordaron siempre. En esos momentos, la inmigración, los grupos de inmigración eran el italiano, el primero en número y el segundo el francés. Tanto es así que un diario de ese momento, La Opinión, se editaba en los 3 idiomas, italiano, francés y español. Como vemos, también las placas son de los exalumnos. Creo que ese es el mérito de los que vamos a mostrar, es el respeto, el homenaje de los alumnos. Maestro Francisco García también fue maestro y fue director de la escuela número 2, ya ahí es una escuela pública de provincia, que por supuesto sigue, actualmente es la Escuela República de Cuba, en la zona del Canal también. Todos estos estaban, salvo la del Colegio Francés, que estaba muy cercano a la plaza, en el centro de la ciudad, el resto eran muy cercanos en la zona del Canal. Bueno, el maestro García también, como vemos la escultura temporal, ¿no?, con la alegoría del saber y de la educación. También fue secretario del Consejo Escolar y tuvo una destacadísima actuación ahí, no solo elogiada en su ciudad, sino en toda la provincia. Murió muy joven, a los 43 años. Y el maestro Álvarez, también, como vemos las placas, recuerdan el recuerdo de sus alumnos. Él fue maestro y director del colegio parroquial. Tanto el francés como este parroquial que nombró ahora tenían pupilos, medios pupilos y externos. Y este maestro tenía también un método de enseñanza que iba mucho también a lo práctico, a lo cotidiano, a que sus alumnos salieran ya formados para una actividad plena, ¿no? A los 22 años de fallecido, en 1950, los exalumnos piden que se dé su nombre a una calle. Y así es, Maestro Álvarez es una de las calles de San Fernando. Pero las placas homenaje siguen hasta los 50 años de fallecido. Como dije, creo que este es el mayor homenaje, ¿no? Este no es un monumento histórico, pero lo quise también incluir por lo mismo que vengo diciendo. El maestro Baralda, Héctor Baralda, son sus exalumnos que levantan este monumento y son sus placas. Este también es de mármol, también con distintas alegorías al saber y a la educación. Panteones. El primero que vamos a mencionar es la Sociedad Bomberos Voluntarios, una sociedad que nace el 30 de abril de 1896. En San Fernando había muchos aserraderos, esto es lógicamente por todo lo que llegaba de producción del Delta, y fue una industria desarrollada hasta las décadas del 50, ya que se hacían los cajones para las verduras y frutas. Y se desataban lógicamente incendios con mucha regularidad. Los vecinos asistían y ayudaban, y después de este gran incendio que se produce en esa época es que se forma la Sociedad de Bomberos Voluntarios. A quien vemos en la foto es a Francisco Fachelo, que fue presidente entre 1940 y 1948. Pero también lo menciono porque cuando se construye este panteón, sobre 4 lotes donados por el municipio, más una cantidad de 3.000 pesos moneda nacional para que se construyera, él fue quien lo hizo y era vicepresidente en ese momento, y por supuesto no cobró los honorarios. Él era de origen piamontés, había venido muy pequeño a San Fernando, a la Argentina, y se radica en San Fernando, y desde muy joven fue albañil, como la gran mayoría de los italianos, pero también desde muy joven se unió a Bomberos Voluntarios. Y es también constructor de muchas otras bóvedas dentro del cementerio y también
otro tipo de edificios en la ciudad. Otro panteón es la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos. Esta sociedad argentina surge el 4 de mayo de 1895. Hacia esa época en San Fernando había las sociedades de socorros mutuos española, francesa, italiana, es decir, era la forma de apoyo a los inmigrantes cada uno, pero también en general a la población. Y el primer presidente fue Nicolás Ambrosoni. También de muy joven trabajó en la fábrica de fideos de su familia, y después ya prácticamente en la juventud comienza a participar de todo tipo de instituciones, también en la navegación isleña, en la biblioteca. Tanto es así que, bueno, en la biblioteca, en el jardín de la Biblioteca Popular Madero, hay un busto que lo recuerda. San Fernando lo homenajea con una calle muy importante también. El panteón se inaugura o se construye hacia 1940. Era importante porque tenía en su momento edificio propio esta Sociedad Argentina de Socorros Mutuos y también farmacia, y tenía una gran cantidad de asociados. Y el Panteón de Maestros de la provincia de Buenos Aires, aquí adquiere los lotes la provincia directamente, y se construye, se va a inaugurar, la adquiere en 1929 y se inaugura en 1939. De hecho, bueno, por supuesto están distintos docentes y se ha colocado una placa como homenaje a aquellos que no sabemos muy bien, por supuesto, dado el paso del tiempo, dónde realmente están. Y el primero lo encabeza el primer maestro Isidro Lima, que figura en el primer censo que se levanta en 1805 al crearse el pueblo. Aquí he querido incluir, hay otros, por supuesto, pero los constructores. La mayoría constructores de San Fernando, Tigre, Beca, San Isidro, y también un arquitecto muy reconocido, Manuel Torres Armengol. También hay importantes grabadores, y digamos, los Di Giorgio y D'Aquino, marmolería por muchos años, con muchas obras en el cementerio de San Fernando. Y la placa que vemos abajo a la derecha, la firma casi no se distingue, es de Luis Perlotti. Y aquí como ejemplo de esos constructores, bueno, esta bóveda de la familia Carabelli, tiene una importante historia, es la primera que encontramos a la derecha al ingresar, y el constructor Francisco Fachello. Avini, constructor de Tigre, estas bóvedas muy impactantes como la familia Larreta. Y aquí el del arquitecto Manuel Torres Armengol. Voy a hacer un agradecimiento a la estimada Graciela Blanco, porque en un recorrido ella me destaca este nombre. ¿Qué pasa? Yo lo investigaba por el lado de San Fernando, porque es un apellido Armengol que tenía grabado desde mi juventud, de haberlo escuchado en la casa de mis padres, y bueno, iba por camino equivocado. Arquitecto Manuel Torres Armengol construyó el Gran Cine Teatro Splendid, que desde el año 2000 en la librería Ateneo, pero también otras destacadas obras, ¿no? Y la bóveda es de la familia Juan Restelli. Me falta encontrar el hilo conductor de la relación de los Restelli con el arquitecto. En esa búsqueda estoy y espero en algún momento aclararla. Otra construcción de Fachello, y también incluidos, por supuesto, alegorías y símbolos, ¿no? Arte funerario. Aquí vamos a ir viendo fotos de ángeles, que realmente fascina encontrar estas. La mayoría son esculturas superiores de las bóvedas, más este que está directamente en una lápida, con distintas alegorías, coronas de flores, trompetas, las manos alzadas. Esta era de dos niños muy pequeños, fallecieron, está abandonada totalmente, con la cruz. No agrego más comentarios porque quienes nos están escuchando son realmente muy capacitados en esto. Así que bueno, más o menos los significados, por eso obvio aquí, ¿no? De esta familia Beltrani hay otra exactamente igual, una bóveda de otra familia, pero con el mismo tipo de ángel. Bastante extraña su figura.
La que vemos aquí a la derecha también es de esta casa que ya les mencioné, de la Quina y Di Giorgio. Este lleva una estrella en la frente, según Etel Herrera Montero, significa también no solo el camino venturoso, sino la esperanza. Y símbolos, las antorchas las hay hacia abajo, cruzadas hacia arriba, las coronas, flores y lazos, como vemos arriba a la derecha, muy antigua, las urnas con manto, la clepsidra, las gárgolas, la columna truncada y la flor con tallo quebrado, la muerte joven, un crismón. Y vamos a personajes. Es muy difícil elegir personajes donde, como dije hoy, está la muestra de quienes conformaron nuestra sociedad, desde poetas, escritores, militares, intendentes, distintas figuras. Yo he elegido 4 personajes, 2 que considero pioneros y 2 intendentes. Y aquí vemos a la que me parece que es realmente una pionera, María de los Santos Saya de Bengoechea, mujer carretera y correo. Nace en la Guardia de Pilar en 1787 y se casa luego en San Fernando en 1810. Ella hace este trabajo, diríamos, heredándolo de su abuela y su madre, por eso se la llamaba las Tres Marías. Y va a cumplir con ese trabajo de carretera y correo desde el canal de San Fernando, hacía una parada en San Isidro y seguía hasta la plaza en la ciudad de la Santísima Trinidad, donde llevaba verdura fresca, a veces algún pasajero, y distintos paquetes y cartas. Se casa en 1810 en San Fernando, en la iglesia de Nuestra Señora de Aránzazu, con José Vicente Bengoechea. Y va a tener 9 hijos. Sigue de todos modos con su actividad, pero es viuda, y a los 2 años se casa con su cuñado, Juan Manuel Bengoechea, y tiene 2 hijos más. Muere en 1868 por la epidemia de cólera. De todos modos, cuando se había institucionalizado el correo, se le había otorgado a ella oficialmente este carácter de correo. Y aquí vemos que la placa la recuerdan nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos, que es toda la gran familia sanfernandina. Precisamente está en la bóveda de Romairone, el primer Romairone que llega a San Fernando desde Italia, se va a casar con la hija del segundo matrimonio de María de los Santos Saya, y de ahí en más 4 generaciones siguen participando y viviendo en San Fernando, y participando de la sociedad. Como intendente, Rodolfo Canales. Bueno, esto cae un poco de peso porque es durante su gestión que él, digamos, llama licitación para la construcción y ampliación del cementerio, de la capilla, en fin, todo lo que hemos ido hablando. Fue de extracción conservadora y tuvo 2 gestiones como intendente, y fue realmente muy, muy progresista. Hizo mucha obra pública, sobre todo en el segundo mandato, en el que se incluye el cementerio, con el mercado de Grandona, con el arreglo de la Plaza Mitre, el levantar el monumento a Mitre, la Plaza de Victoria y el monumento a Dorrego, también unas primeras ferias de agricultura y producción que se realizó en el municipio, es decir, una gestión muy loable. Seguimos con el segundo intendente que elegí. Aquí hablamos de muchos años después, Alfredo Ramón Vivian, intendente en 4 periodos. Se inicia en el peronismo desde muy joven, de extracción muy humilde. ¿Pero por qué lo elegí? Porque en una de sus gestiones, en 1985, se construye lo que vemos abajo, hacia la izquierda, las salas municipales, las salas velatorias municipales, lo cual significó un gran apoyo a mucha gente. Recordemos que en esa época el sepelio y el velorio de 24 horas era lo común, lo normal, lo que se exigía, y esto fue de ayuda a muchas familias que no tenían recursos. Pero a su vez, en esa plazoleta, que es la plazoleta Canale, que mencioné ahora al inicio, se construyeron también, con, por supuesto, más orden y prolijidad, los puestos de flores, y con la misma línea
de arquitectura que vemos en las salas velatorias, las oficinas administrativas. Vivian, como dije, se lo consideró como el último caudillo por el tipo de política que desarrolla, muy cercano a la gente, de ayudar mucho, en fin, una política que después ya creo que con él finaliza, no sé si decir si mejor o peor, pero eso no viene al caso en este momento. Y tuvo un final, diría, muy triste, se suicida en 1997 y tenía 69 años. Y aquí alguien que realmente me despertó mucha admiración y que el rastro fue a través de la placa, un accidente aéreo. Curiosamente, hay muchos escritores en San Fernando, escritores locales, que han recuperado nuestra historia, de hechos y de personajes, pero Mufati no figura. Es una familia que aún también hay miembros, de hecho yo tengo una amiga que es sobrina nieta de quien voy a hablar, y han tenido distintos cargos en el municipio y también profesiones y comercio. Bueno, ¿de quién hablamos? Es de Carlos Paulino Mufati. Él era dentro de esa familia muy con los pies sobre la tierra, él un poco el bohemio. Y entonces estudia aviación, va obteniendo los distintos brevets en el aeródromo de Morón, y finalmente en 1930 obtiene su brevet de piloto. Ya había tenido un accidente en Los Tamarindos, en Mendoza. Y bueno, esta mañana, del 5 de noviembre de 1932, sale como instructor de vuelo con un Jorge Pirán, que era su alumno, digamos, y van perdiendo velocidad después de unas vueltas y caen a tierra y fallecen los dos. Esto fue cerca del aeródromo en ese momento de Pacheco. Y aquí vemos una foto de él, muy formal, pese a los pocos años, ¿verdad? Y quien vemos sobre la derecha era su esposa, Aris Emma Walder, también una pionera de la aviación uruguaya. En Montevideo hay una calle que lleva el nombre de esta mujer pionera. Estos son nichos, los últimos que se construyeron. Vemos en lo que se ha agregado ahora estos grafitis, mejor dicho, estas pinturas de flores, sepulturas de tierra. Detrás de los nichos está el sector de los angelitos y una muestra de las sepulturas de tierra, donde también hay algunas con mucha simbología y muchas en mármol. La cruz celta es la única que he encontrado, en la que está abajo a la izquierda, y los cipreses. Bueno, llegamos así hacia el final, con la extracción de un poema en el cementerio Canta un pájaro, del escribano Francisco Vázquez, escritor y poeta sanfernandino, tiene varias obras literarias sobre el Delta y sobre distintos aspectos. Creo que el cementerio no difiere en su historia mucho de tantos otros cementerios bonaerenses. Y también creo que es realmente un museo a cielo abierto. Tal vez muchos, incluida la misma población, no lo vea de esta forma, pero está ahí el reflejo de la ciudad. Están sus seres grandes y pequeños. Todo creo que es digno de rescatarlo y de recorrerlo. Muchísimas gracias por la atención.